Listo, perfecto, Daniel. Muchísimas gracias, Daniel y todo el equipo de Sociedad Antiespecista. El verdadero honor es para mí, para nosotros como Evolución, participar de una iniciativa tan importante que se está desarrollando de manera continua como este festival. Me presento, de pronto tal vez no todos me conocen. Yo soy Germán Ramos, hago parte de una organización que se llama Evolución, Pensamiento y Acción por la Vida y la Libertad de los Animales en Bogotá. Es una organización independiente autogestionada que trabaja por el fin del especismo, la liberación animal y los derechos los derechos de los animales, perdón, incluidos pues obviamente los humanos, a partir como del arte, la cultura y la educación. Bueno, para comenzar entonces esta charla, quiero que ojalá se pueda plantear más como a modo de un conversatorio, que podamos conversar, que podamos construirla más que una ponencia donde hay un conocimiento que se imparte y el público como solamente receptor. La idea es que la vayamos construyendo. Esta ponencia se llama ¿Cómo tejer en conjunto el camino hacia el fin del especismo? Y tengo que advertir que es una pregunta para la cual no tenemos una respuesta. Es una pregunta cuya respuesta está en constante construcción. Es una pregunta que implica demasiadas cosas, que implica oponerse y ver las maneras de superar como sociedad algo que ha estado presente al lado de la humanidad durante muchísimo tiempo, durante creo casi que los comienzos de la civilización humana y que está presente, por supuesto, en cada uno de los escenarios de la sociedad que hemos construido. Para comenzar con esto, quisiera preguntarles rápidamente para ustedes qué es el especismo. Digamos que necesitamos partir un poco como ese concepto. Yo sé que Diana ya lo trabajó en una ponencia y que ahorita va a haber otra que va a hablar también sobre el tema del especismo. No es como el punto central acá, pero quiero más o menos saber cómo esa percepción que hay respecto al especismo, cómo lo estamos viendo, cómo lo estamos percibiendo, qué pensamos que es el especismo. Alguien de pronto de quienes están, no sé, Bueno, dar algunas luces. confírmame porfa si escuchas a las personas cuando te hablan. Bueno, A ti te estoy escuchando perfectamente, sí. ok, Steven nos va a compartir. No, habla desde ahí a ver si nos escucha. Sí, se escucha bien, se escucha perfecto, gracias. Bueno, no sé si me está escuchando ahí, pero para mí el especismo es ya como desde la corriente contemporánea, un orden que reproduce y produce sistemáticamente la dominación animal, pues digamos en el sentido de su explotación, su ordenación y sujeción, y pues parte como de una vanidad antropocéntrica, jerárquica y colonial de querer como sodomizar todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que sea diferente, y toda la vida, toda la naturaleza, y bueno, pero más o menos ahí. Bien, bien, perfecto. Más Esa, o menos. esa, esa acepción que tienes del especismo es bien interesante porque estamos trabajando justamente para esta charla sobre esa misma concepción de lo que es el especismo. ¿Alguien de pronto más quiere aportar algo? ¿Quiere decir, o de pronto no está tan de acuerdo con la acepción que nos comparte Steven? Hola Germán, con Diana. Bueno, Hola Diana, ¿cómo estás? qué alegría tenerte por acá. Pues el especismo, digamos que estoy de acuerdo con lo que dice Steven, pero como en unos términos de pronto sencillos, lo entiendo es como todo ese sistema que explota a los animales, que hace que los veamos como cosas, que los excluyen tanto a los animales que son explotados por los mismos humanos como también a los animales que viven en la naturaleza y que creemos como si no existieran, entonces como que la ayuda y la preocupación no debería ir hacia allá. Entonces es en últimas como todo ese sistema de creencias que dicen los animales no importan y están ahí para nuestro uso. Entonces, Ok, un poco así.
Súper, Diana, muchísimas gracias. Me gusta mucho las referencias, ese concepto que hay sobre el especismo, porque lo que ustedes están, claro, ustedes vienen también de un proceso donde estuvieron con Oscar Horta, donde han estado con Iván Darío Ávila, que evidentemente supera un poco esta concepción del especismo, que también es especismo de una discriminación en función de la especie. También es especismo, pero lo que va a hacer es concentrar esa noción de especismo solamente en la esfera de lo individual, mientras que cuando lo vemos como un orden, lo vemos como un sistema, como han dicho Steven y como dijo también Diana, nos vamos a dar cuenta que es algo mucho más profundo y que de ahí va a venir también como esa apuesta por cómo deconstruirlo, cómo superarlo, cómo acabarlo, el camino hacia el fin del especismo de lo que estamos planteando. Entonces, entendiéndonos que vamos, digamos, todos como por esa concepción de lo que es el especismo, una concepción mucho más compleja, sistémica, tendríamos que preguntarnos también cuál es ese fin último. ¿Ustedes cuál consideran que es como el objetivo, incluso utópico, el objetivo más grande que tenemos quienes estamos trabajando, digamos, desde el veganismo, desde el antiespecismo, desde el abolicionismo? ¿Cuál es como ese escenario, ese objetivo o esos objetivos incluso, que son como los que determinarían que dijéramos logramos lo que realmente queremos? Steven, Sí, sí. Así, hermano, yo creo que el objetivo último, ya como llegar a la utopía, es, digamos, apuntar hacia el respeto para cada ser vivo, pues para cada singularidad viviente y digamos, como instaurar una coexistencia de las formas de vida y bueno, con todo lo que nos rodea, que al fin y al cabo somos una parte de la totalidad, ¿cierto? Entonces, como converger ahí con todas las demás, pues, si se quiere llamar especies, formas de vida, y bueno, respetarlos en tanto diferentes, en tanto tienen su proceso singular de desarrollo, sus propios intereses, sus propios deseos, inclinaciones, que aunque se escapen pues más allá de la racionalidad humana, también son válidos pues conforme a cómo son ellos, no sé, y bueno. Listo, perfecto. ¿Alguien más quiere de pronto dar otra visión? Está perfecto lo que estás diciendo. Eh, vamos a respetar realmente a la autoridad, respetar a esos otros. Vamos a ver también por qué respetarlos, pero sí, súper bien. ¿Alguien de pronto tiene algo que agregar? O de pronto dice, no, para mí el objetivo es este otro. hay un término que yo pienso que va un poco de la mano y es el impacto. De una u otra manera, todos los animales tenemos un impacto en un ecosistema, en un entorno determinado. Y yo pienso que la utopía es como, no, tal vez no medible, pero sí tratar de apuntarla al impacto cero hacia las demás especies o formas de vida. Ok, perfecto. Reducir el impacto hasta el mínimo, porque como bien lo dices, como animales generamos un impacto sí o no dentro de un ecosistema, porque también hacemos parte de este, claro que sí. ¿Hay de pronto alguna otra opinión, alguna otra sugerencia? Bueno, parece que no. Entonces, la pregunta sería, ese respeto que está proponiendo Steven o ese impacto llevado pues al mínimo, podría ser posible si permanece este sistema operando que se llama especismo, si el especismo, digamos, como orden, como sistema, continúa, podemos respetar a los demás animales
en un mundo donde, digamos, la noción, porque el especismo, digamos, es un orden, es un sistema, pero está fundamentado también en una ideología, está fundamentado en una cosmovisión, que es ver cómo, por un lado, los animales son una cosa y por otro lado, los humanos somos otra completamente diferente. El discurso que se plantea es en la propia naturaleza, el discurso de la naturaleza humana, enfrentada a esa naturaleza animal, de la cual no pueden escapar. Los animales son irracionales, los animales acuden o aluden solamente al instinto, no pueden escapar de esto, no tienen la posibilidad de elegir, no tienen libertad, en oposición a los humanos. Los humanos tenemos lo que llaman el libre albedrío, tenemos la posibilidad de elegir, de construir historia, de construir civilización, cosas que los demás animales no. Entonces la pregunta sería, digamos, operando este sistema de igual manera, podríamos llegar a ese respeto hacia los animales, hacia esas otras especies que conviven con nosotros, o podríamos bajar ese impacto a cero. De pronto cree que es posible realmente llegar como a un escenario en el que podamos respetar a los demás animales, aún creyendo que son inferiores, aún creyendo que sus vidas tienen un valor menor al de una vida humana, sencillamente porque no piensan como lo hacemos nosotros. Creería que no sería posible, porque si seguimos así como tú lo señalas, diciendo que vamos a respetar a los animales, pero los seguimos considerando inferiores, pues no va a ser posible llegar como a un tema de liberación animal, porque en el momento en que consideremos que nuestros gustos están por encima de ellos, entonces ahí va a seguir la explotación, que es como lo que pasa ahora. Ahora mucho se escucha que bienestar animal, que los tratemos bien porque ellos sienten, y entonces qué pesar de la vaquita, qué pesar del gatico, qué pesar del perrito, pero como se siguen considerando inferiores, entonces qué pesar de la perrita, pero pongámosla a reproducir y vendamos sus cachorros. Entonces le damos comida, le damos agüita, pero lo vendemos, entonces se sigue tratando como un objeto. O también es mucho como el discurso de personas que se dedican a la explotación animal y que a veces es súper contradictorio y hasta indignante. Uno se ingresa a esas páginas y entonces, por ejemplo, dicen industria del huevo, aquí las gallinas las tratamos con bienestar. Y entonces, ¿pero qué es bienestar? O sea, bienestar no es simplemente darle lo mínimo para que viva, porque pues igual están descuidando su propiedad, sino que cuando hablamos de respeto, de ir aumentando como esa conciencia antiespecista, lo que decimos es cada individuo, cada perro, cada gato, cada vaca, cada cerdo, cada pez es único, tiene su propia personalidad, tiene sus propios intereses, entonces no tenemos por qué explotarlos, por qué esclavizarlos. Entonces creería que no es posible llegar como a esa utopía, a esa liberación, si seguimos creyendo que son inferiores. Independientemente de las capacidades que tengamos, cada uno, cada animal, pues tenemos como nuestros intereses propios que deben de ser respetados, ninguno superior a otro, sino simplemente cada uno tenemos intereses y cada interés es importante para cada individuo. Total, Diana, muchísimas gracias. Es justamente a donde queríamos llevar. Yo quiero también aclarar que esta es la postura que tenemos en Evolución. De pronto lo que estoy compartiendo acá son reflexiones que vienen del proceso de la marcha por el fin del especismo, de donde surgen encuentros de pensamiento y acción por el fin del especismo, y nos hemos estado planteando todas estas preguntas, que no es posible o más bien, que resolviendo el problema del especismo, acabar con el especismo, resolvería los problemas que estamos produciendo los seres humanos frente a las demás especies. Es decir,
lograríamos respetarlos, si logramos deconstruir, acabar con esa idea de que los demás son inferiores, de que yo por ser humano, sencillamente por ser humano, soy superior a los demás animales, están ahí para mí o puedo hacer con ellos lo que me plazca, pues sencillamente esto va a seguir reproduciéndose. Si logramos que eso acabe, lograríamos una transformación de ese respeto del que hablaba Steven. Lograríamos eso, lograríamos como puntualizar realmente lo que estamos planteando desde estas posturas. Porque evidentemente lo que decía Diana ahorita, lo que compartía Diana, es que muchas empresas que se lucran de la explotación de los demás animales, pues dicen, no, nosotros estamos respetando a los animales. Ustedes tuvieron un caso hace poquito en el que también esta gente estaba diciendo, nosotros lo respetamos, aquí no hay maltrato, aquí todo es perfecto, pero no estamos viendo realmente el interés o los intereses puntuales que tenemos todos como animales y que nos igualan a todos, que es el interés en la vida, preservar nuestras vidas, el interés en la libertad. Somos seres que tenemos la posibilidad de movernos, a diferencia de otros seres que en su camino evolutivo pues no tienen esa posibilidad, no han podido desarrollarla. Y cuando ese movimiento se nos es restringido, pues sencillamente tenemos afectaciones emocionales, mentales, psicológicas y también físicas. Y el hablar de afectaciones emocionales y mentales también nos está hablando de que gracias al sistema nervioso que tenemos los animales, pues podemos generar también esta parte emocional que es indisoluble de lo que significa ser un animal. Entonces, en ese sentido, no sé si lo alcanzaba a escuchar, pero esto es como la apuesta que tenemos desde evolución. Nosotros lo que vemos es ese fin último, ese fin más utópico. Sabemos que no es un fin que vamos a conseguir en la vuelta de la esquina, perdón, en 2 años, es el fin del especismo. Ese es el objetivo al que deberíamos dirigirnos, encaminarnos, sabiendo que es el fin que está por allá lejos, el fin que está por allá, que probablemente ni siquiera veamos nosotros, pero que si encaminamos nuestras acciones hacia esto, pues vamos a construir justamente ese camino hacia el fin del especismo. Ahora bien, quería referirme también, no sé cómo se viva en Pereira, creo que es un fenómeno de nivel global, pero algo que sí pasa mucho en Bogotá es que hay un cierto tipo de discurso que proviene del veganismo, que se enfoca demasiado en la parte individual. Su concepción, digamos, de la problemática es en la esfera de lo individual, y la apuesta también por la resolución del problema, pues está también inscrita dentro de la parte de lo individual. Es este veganismo que apareció mega gato. Es este veganismo que habla acerca del consumo, un veganismo muy apolítico, un veganismo que habla solamente de la educación, que habla estrictamente de la ética y la racionalidad para resolver pues esta cuestión de los demás animales, como usted, megagato. Entonces, digamos que nosotros no tenemos un problema directo con estas apuestas, es decir, pensamos que es necesario que se siga haciendo la educación, que es necesario que se siga planteando también desde la ética y desde las opciones de consumo, ese tipo de cosas, pero lo que sí nos parece que es muy, muy complicado es que el discurso sea que esa es la única opción, ¿sí? Que de hecho, este veganismo que tiene unos cortes también polisivos de estar vigilando, de estar criticando lo que hacen desde otras posturas, otros, descalificando, más que criticando, descalificando lo que hacen todos los demás. Tiene un problema súper fuerte, y es que empieza a generar divisiones muy fuertes dentro movimiento que no hace mucho se estaba consolidando como algo muy poderoso y muy fuerte.
Y quería saber también cómo la percepción de pronto que tienen ustedes. Nosotros lo que vemos es que es un veganismo que seguramente tiene buenas intenciones, no lo niego, pero que está aludiendo también a esa construcción de lo humano como el ser racional, a esa construcción especista justamente del humano como el ser racional y el ser ético. Y cuando decimos lo único que se necesita para resolver el problema de los animales es que convenzamos uno a uno a la demás gente con argumentos racionales y con la ética, y solamente con esto lo vamos a lograr, nos estamos sesgando y estamos participando también de lógicas especistas. ¿Por qué planteamos que es una lógica especista? Lo planteamos porque en algún momento empezamos a problematizarnos con qué pasaría si los animales que están padeciendo todas las manifestaciones de la violencia especista no fueran esos animales con los que evidentemente todos queremos que acabe su sufrimiento, que acabe su situación de esclavitud, pero con los que en últimas no tenemos una conexión emocional directa, ¿sí? Son unos animales que están por allá pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, esos animales no humanos fueran justamente estos animales que conviven con nosotros o parte de nuestra familia interespecie, humanos o no humanos? ¿Qué pasaría si en la época de la Alemania nazi, nuestras familias estuvieran metidas en un tren rumbo a campos de concentración, o si nuestras familias también estuviesen en algún momento víctimas de la esclavitud humana legalizada que vivieron africanos e indígenas durante tanto tiempo? ¿Realmente consideraríamos que la solución exclusivamente es educar, que la solución exclusivamente es esperar a que transformemos la sociedad a partir de unos argumentos racionales y éticos que harían pues que todo esto cesara? Creo que la respuesta sería no. No sé de pronto si de pronto hay algún comentario al respecto. ¿Qué piensan, por ejemplo, esto? Si hubiésemos pensado o hubiésemos dicho en su momento que la forma de resolver eh, la dominación de las mujeres por parte de los hombres tiene que ser solamente a partir de educar a los hombres y enseñarles, y que por su ética y por su racionalidad pues van a cambiar. Y entonces oponernos a las marchas, oponernos a la movilización social, oponernos a la batalla cultural o a toda esta transformación cultural que también se hace, y solamente centrarnos en la educación y pues a partir de la ética y la racionalidad. Si nuestras familias interespecies estuviesen en campos de concentración en este momento, saldríamos a repartir, o sea, saldríamos exclusivamente a repartir volantes, saldríamos exclusivamente con una pantalla de computador a mostrar lo que está pasando, los horrores de lo que está pasando, y nos negaríamos a que hubiese una fuerza que fuera y rescatara y diera la posibilidad de que eso terminara en algún momento. Entonces, como que a partir de ahí es que empezamos a pensar que esto es muy lesivo, que estamos dejando de lado ese tejido social, esa construcción social, a partir de un esquema que, si bien en cierto momento de la historia, pues como el veganismo, tuvo un crecimiento muy grande hace unos años, realmente sí veía uno que si la tendencia se seguía manteniendo, esto iba a cambiar muy rápido. Pero ¿qué ha pasado? No sé si de pronto alguien quiere como comentar algo para poder como seguir un poco adelante con otros temas de lo que proponemos como este camino hacia el fin del especismo. Bueno, y también esto es una autocrítica. En cierto momento también, no solamente es que estemos diciendo, ay, lo que hace no sé quiéncito con las pantallas o lo que hace no sé quiéncito con los volantes,
decimos eso, lo vemos que está bien y es necesario, pero también nos planteamos, ¿haríamos un festival de cine? Realmente que nosotros también hacemos un festival de cine. Y probablemente la pregunta sea no. Y fue la pregunta que nos empezó a movilizar, que nos empezó como a cuestionar y a sonar mucho de qué es lo que podemos hacer para que estas transformaciones, estos cambios que beneficien a los demás animales, sean lo más efectivo y lo más pronto posible, sabiendo que es un proceso tremendamente largo. Bueno, yo pienso que el especismo está tan arraigado en todas las partes, en todas las esferas de todo, que ni siquiera somos conscientes a veces incluso de dónde está el especismo. Esto es un tema que lleva desde muchos años construyéndose y apenas como movimiento se está comenzando a cuestionar. Entonces creo que todo lo que se ha hecho posible para ir aumentando la conciencia creo que funciona, ¿cierto? Y creo que también el hecho que desde hace algunos años se haya comenzado a pensar en cómo ir superando es lo que a hoy nos permite decir, hey, no basta simplemente el cambio uno a uno, sino que pensémonos más, pero creo que es parte también del hecho de haber comenzado las sensibilizaciones. Entonces yo creo que el especismo está en todas partes, ¿cierto? Que eso nos implica desde muchas acciones, desde muchas esferas, tomar como decisiones. Lo que pasa es que también qué ocurre es qué poder tenemos cada uno, lastimosamente en contextos como los nuestros, los colombianos también, qué podemos hacer a veces sin poner en riesgo de pronto nuestras vidas también. Entonces, creo que todo lo que uno pueda hacer por los animales se puede hacer. Eh, Sé que es muy lento, pero pues personalmente pienso que la sensibilización y la transformación del uno a uno es muy a largo plazo, pero creo que desde mi punto de vista creo que es la base para Sí. poder, porque pueden que lleguen algunos cambios impositivos, pero si tú no tienes como esa interiorización de por qué lo hago, la conciencia de respetar el uno a uno, por más que te impongan leyes, bueno, muy utópico aquí pensando, antiespecistas, eso va a seguir ocurriendo si no hay como una transformación individual que llegue también a una transformación social. Pero pues adicional a eso, desde las formas que uno puede hacer. Entonces, mientras se llega como ese día, yo pienso que hay que continuar con el tema educativo, pero también están las protestas, también está como desde los diferentes ámbitos. Entonces, los que estudian medicina y que qué rico que tengan de pronto un enfoque antiespecista, comenzar a oponerse en las universidades a los experimentos con animales, comenzar a decir es que esto es una ética y yo estoy en contra de no hay que abrir un animal y ni experimentar en ellos para ya saber lo que sabemos, o desde los que estudian filosofía, que es maravilloso todo el cuestionamiento y los argumentos que están comenzando a dar, desde los que están en la política, que pueden comenzar a implementar planes ya de una protección animal, los que estamos en el derecho, comenzar a decir, hey, esto ya está prohibido, no lo vamos a permitir. Entonces creería que es como todo un tema de lo que podamos hacer e ir ampliando también como en la medida que vamos estudiando, que vamos cuestionando, podemos ir mirando también qué otras posibilidades hay que hacer. Lo que tú decías, también es el tema de ahora con los temas de los animales como sufren en el mundo salvaje, que a veces los estamos como dejando de lado, ellos también sufren. Entonces también cómo podemos ir aumentando desde nuestras posibilidades como esas ayudas. Entonces yo creería que toda forma que hagamos por los animales por ir superando el especismo, pues es importante. Total, Diana, muchísimas gracias. Hablas de unos puntos súper claves que también teníamos acá y es justamente, bueno, dentro de tantos que mencionaste, es donde ubicamos el especismo, donde vemos que el especismo está operando. Normalmente, digamos desde el veganismo, vemos que el especismo se manifiesta como en las industrias de explotación, donde evidentemente se manifiesta esa violencia especista en mataderos, en granjas, en acuarios, en zoológicos, en corridas de toros, en circos, en estos lugares. Pero digamos, a partir
de estos escenarios y estos espacios, ¿ustedes consideran que hay otros lugares donde también hay manifestación del especismo? Puede que no necesariamente de violencia especista, o por lo menos de violencia especista directa, pero manifestaciones también de especismo. ¿En qué otros escenarios de la sociedad ustedes consideran que hay especismo? Sí. Hola, hermano. Hola. ¿Me escucha bien o qué? Sí, se escucha perfecto, te escucho bien. No, pues yo quería apuntar que, digamos, si estamos tratando de hilar o de construir un camino hacia el fin del especismo, pues realmente no sé qué tan acertada sea la analogía que hacías acerca pues, de la esclavitud que sufrieron las personas o las comunidades racializadas, porque digamos que si en principio lo que se busca desde el abolicionismo es levantar el estatus de propiedad que tienen los animales, ¿cierto? Mismo hecho que sucedió cuando, digamos, se abolió la esclavitud de las comunidades negras en Estados Unidos, ¿cierto? Se abolió ese estatus de propiedad que tenían las personas y las comunidades negras en los Estados Unidos, y eso es como el primer paso que estamos tratando de dar desde el abolicionismo. Pero realmente, como podemos ver también, si analizamos el racismo, con el hecho de que se aboliera el estatus de propiedad de esos individuos, pues el racismo no dejó de existir, ¿cierto? Y no llegamos al fin del racismo. Y yo creo que en ese sentido es bueno aprender también de otros movimientos, por eso se habla tanto de la importancia de las alianzas y de una interseccionalidad en las luchas. Porque cuando uno ve el antirracismo, o por ejemplo la postura feminista, ellas consideran que el cambio tiene que ser estructural realmente. Y cuando se habla de un cambio estructural, se habla, o sea, de un cambio tan increíble que pareciera pues algo casi imposible, porque se habla de un cambio en nuestras formas incluso de articular el pensamiento. Se habla de un cambio incluso en la forma en que nos concebimos a nosotros mismos como seres humanos, la forma en que nos concebimos como animales incluso tiene que cambiar. Y eso tiene que cambiar en el sentido de que nuestro pensamiento, pues tradicionalmente, es un pensamiento jerárquico. Tendemos a pensar que ser o no es, ¿cierto? Tendemos a pensar que es humano o es animal. Tendemos a pensar que se es hombre o es mujer. Y en ese sentido es, digamos que está muy arraigado en el pensamiento occidental, es decir, en la sociedad en la que nosotros estamos inmersos, está muy arraigado ese pensamiento jerárquico que es difícil superar mientras sigamos en un sistema como este capitalista, ¿cierto? Liberal, mercantil. Entonces yo creo que la problemática va mucho más allá, aunque si bien el primer paso que se busca desde el abolicionismo es pues abolir el estatus de propiedad de los animales, pero yo creo que si tendemos hacia el fin del especismo, necesariamente tenemos que cambiar la forma en que nos concebimos como humanidad, que nos concebimos como individuos, incluso como animales. Ya eso, gracias. Total, muchísimas gracias, perrito. O sea, tal cual, exactamente lo que estás diciendo es que la analogía sí da mucho al lugar en el sentido de que justamente al abolir la esclavitud se abolió como ese estatus de propiedad en los humanos de manera legal, ¿no? La esclavitud sigue rampante justamente porque lo que se abolió fue la esclavitud, no el racismo, ¿sí? O sea, el racismo, haciendo como la analogía acá, podríamos, digamos, tener un escenario de liberación animal donde, por ejemplo, se prohíba ese estatus de, o sea, se disuelva, sea completamente abolido ese estatus de propiedad de los demás animales, pero donde la concepción de que los demás animales son inferiores se siga manteniendo y sigan habiendo pues muchísimas manifestaciones de esa violencia especista, de esa opresión, que si bien podrían no ser legales, podrían seguir siendo culturales porque el pensamiento está. Lo que tú estás aportando es tremendamente importante porque fue algo que también lo llegamos a pensar en cierto momento. O sea, les hacía la pregunta de dónde veían el especismo y lo que nos damos cuenta nosotros es que el especismo está en absolutamente todos los escenarios de la sociedad. O sea, piensen en el escenario que sea, piensen, ya lo dijo Diana, en la parte legal, piensen en la parte cultural, en la parte espiritual, piensen en esas otras luchas también, cómo
eh, no generalizado, pero en particular cómo conciben la relación con los demás animales, cómo queremos derechos para nosotros, cómo queremos acabar con sistemas de opresión que nos afecten a nosotros y cómo olvidamos o dejamos de lado cuando nos ponemos del lado de quienes también generamos opresiones. Vean, por ejemplo, cómo la lucha feminista en particular tiene como propósito no que todos nos convirtamos al feminismo. Realmente el propósito de la lucha feminista es acabar con el patriarcado. Si se acaba con el patriarcado en las nociones en que se desenvuelve los problemas de las mujeres en relación con los hombres en la sociedad se verían resueltos. El feminismo no está buscando que todos nos convirtamos y que todos asumamos una, digamos, etiqueta que implique, por ejemplo, el, el unos hábitos de consumo y entonces solamente vamos a consumir cosas que no provengan del patriarcado. Seguramente habrá algo que sí, porque el boicot también es algo que es totalmente legítimo, pero el feminismo no se enfoca en eso. Y tal como lo dices, creo que tenemos mucho que aprender de esas otras luchas, de cómo lo han hecho bien, de cómo han tenido unos avances increíbles y de cómo también han tenido algunos errores y algunas cosas que de pronto no funcionan bien, cómo podemos tejer esos puentes desde el antiespecismo hacia allá. Entonces, nosotros básicamente consideramos que el fin es, sí, el fin, el objetivo máximo utópico es el fin del especismo, que hacia allá deberían dirigirse todos los esfuerzos, y consideramos que hay varios caminos y varias opciones para llegar a esto. Eh, desde nuestro propio mundo, digamos, desde las propias herramientas que tenemos. Una, que es la básica, que es la fundamental, sin esto realmente creo que no existe coherencia, es el veganismo. Es decir, el veganismo visto también como una postura política, no como una postura identitaria. De yo soy vegano y entonces yo y siempre yo y yo soy el que convertí, yo soy el que hice y donde dejemos de lado el problema fundamental que es la esclavitud, la opresión sobre los demás animales. Cuando, por ejemplo, la gente, nosotros mismos y la gente también concibe que no comemos animales o que no vamos a circos o que no vamos a corridas de toros porque somos veganos, estamos dejando de lado el tema central de esto y es la opresión hacia los demás animales. Más o menos la gente piensa como en eso, como una secta, como ellos tienen esas creencias o tienen esto, entonces no lo hago. Y realmente no comemos animales, no participamos de ningún escenario donde se exploten animales en la medida de lo posible porque somos veganos o no participamos de todo esto porque estamos en oposición a esa explotación. Y cuando transformamos esa visión, cuando ya la gente no nos percibe como que, es que no come cerdo porque es un judío, o es que no trabaja los sábados porque es que es testigo de Jehová, o los domingos porque es católico, sino realmente ponemos de manifiesto la problemática, esto también empieza a cambiar. Cuando el centro de todo esto no es yo como vegano, yo con mi etiqueta, yo súper vegano, sino el problema es los animales, qué es lo que está pasando con los demás animales. El veganismo en últimas es un medio, como nosotros lo concebimos, pero también pensamos que hay ciertos veganismos que lo consideran el fin, que consideran incluso que pareciera que el veganismo fuera más importante que los demás animales. Si alguien ataca el veganismo, entonces es un ataque que se siente personal, es un ataque que empieza también a tener algunas connotaciones personales, donde empezamos a pelear desde nuestro ego, empezamos a querer como sobresalir y donde
poco el tema central se va diluyendo. Donde básicamente como que lo que queremos es ganar, es mostrarnos como nosotros hicimos, yo hice, yo convertí, yo hice, y al final estamos diluyendo el tema central y también nos separa. Es una cuestión que empieza también como a separarnos, pero al veganismo que estamos aludiendo como básico es ese veganismo político que se sitúa como una estrategia de boicot frente a la problemática central. Un veganismo que entiende que lo mejor que podría pasar en los animales es que se volviera tan normalizado, tan cotidiano, que sencillamente desapareciera como término. No es necesario porque es la norma, es el canon de la sociedad. La gente que consume animales, la gente que participa de esto, no se llama a sí misma de ninguna manera. Cuando participábamos de ese tipo de cosas por falta de información o porque no habíamos tomado como las decisiones que hicieron esto, no nos llamábamos de ninguna manera, sencillamente era como lo normal. Entonces, básicamente eso, un veganismo político, un veganismo en contra justamente como de todas estas manifestaciones, un veganismo que esté creando, porque el veganismo también es una ideología, el veganismo también es una cosmovisión, y si logramos cambiar esa cosmovisión del especismo por la cosmovisión del veganismo, estaríamos generando un mundo que se dirigiría hacia ese camino, hacia el fin del especismo. Pero por otro lado, también hay ciertas voces de estos veganismos que atacan mucho, y últimamente lo he visto harto, atacan mucho al antiespecismo. El antiespecismo es ese otro camino complementario. Nosotros, digamos, no tenemos esa postura de hay que acabar con el veganismo, lo importante es el antiespecismo o ese tipo de cosas, sino es que son complementarios, no son exactamente lo mismo. El antiespecismo está viendo, el veganismo ve como la solución. El veganismo aparece en 1944, casi 30 años después es que empezamos a entender cuál es el problema, cuál es el origen de todas las afectaciones que tienen los demás animales a causa de nosotros. Y empezamos a entender de qué se trata esto. Es de una discriminación, de una cuestión que hacemos por prejuicio, por actitud individual, o es algo que obedece a todo un sistema que viene desde hace mucho tiempo. Y este es evidentemente político, evidentemente el antiespecismo. El veganismo, por ejemplo, yo sí lo veo que es por los animales, o sea, el veganismo es algo que se creó y que está hecho por y para los animales de especies diferentes a la especie Homo sapiens. El antiespecismo, al tener, digamos, como esa analogía, esa similitud con otros sistemas de dominación, como el sexismo, como el racismo, pues evidentemente entiende que esto es mucho más global, que esto no es solamente la cuestión de los demás animales, sino cómo también el especismo opera sobre la especie humana, también como una especie animal, como las mujeres, como los africanos o gente de razas o racializada ha sido víctima también de estas estructuras especistas. Y creo también que es a partir de ahí que podemos generar esos puentes. Si el antiespecismo fuera o tuviera la posibilidad de, nos quedan 13 minutos, de terminar, de hacer ver que no es un problema que atañe a los demás animales, sino que es un problema que también nos atañe como seres que hemos sido animalizados, los pobres, los discapacitados, lo que llaman los discapacitados, lo que llaman los locos, todo esto, todos estos individuos han sido pormenorizados y siempre animalizados en pos de la construcción de ese ideal del humano que genera el especismo. No nos queda mucho tiempo, por lo que voy a avanzar un poco más sin tanta pregunta, sin tanta posibilidad, pero sí quiero tener al final un poco de espacio para preguntas. También quienes están en la reunión en Meet tienen la posibilidad de levantar la mano y también podemos generar como esa conversación. Entonces, en ese sentido, es que empezamos a ver como esa necesidad, una pregunta que también quiero dejarles ahí en el tintero, esa necesidad de
imperiosa de empezar a tejernos en conjunto. ¿Será que es posible un avance y un avance significativo y más rápido si seguimos trabajando cada uno haciendo desde nuestras propias individualidades, desde nuestras propias capacidades, lo que podamos? Que está bien y está perfecto, pero ¿será que si empezamos a entretejernos, como decía muy bien Diana, si los que estudian medicina o los que ejercen en la medicina y tienen como estas nociones, empiezan a trabajar también, y no solamente a trabajar dentro de sus esferas de acción, sino también a entretejerse? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la ciencia o quienes están en el campo de la ciencia comenzaran a entretejerse con quienes están en el campo del arte y a entretejerse también con quienes están en el campo, por ejemplo, del derecho? ¿Será que no podrían salir unas interacciones que dieran unas potencialidades mucho, mucho más grandes, unas capacidades de avance muchísimo más grandes? Nosotros hace justamente un mes estábamos en algo que llamamos la cumbre sobre la cuestión animal y estábamos planteando justamente eso. Desarrollamos una serie de conferencias, muchas de ellas están en YouTube, las que hicimos de manera virtual. En el canal de YouTube de Evolución las pueden ver si quieren, y estaban organizadas como dentro de esos nodos justamente, el nodo de la ciencia, el nodo de la espiritualidad, el nodo de los emprendimientos, el nodo de los puentes con otras luchas, del ecologismo, el ambientalismo, el nodo de la economía, el nodo de la arquitectura, el nodo de, bueno, absolutamente, no creo que no tuvimos de todos los nodos, pero sí sabemos que en todos esos hay especismo. Están guiados por esta idea de que lo humano es lo superior. Y nos propusimos tratar de generar un movimiento que empezara a entretejerse de esas maneras. Y ahora, siendo completamente honestos, y es otra de las preguntas que quisiera también como plantear es, ¿será que estamos en un momento histórico, social, apto, idóneo para esto? Nosotros lo vemos como una necesidad imprescindible, como una necesidad de la que no podemos escapar si queremos realmente generar cambios a nivel social, a nivel global. Salir un poco de estrictamente la burbuja de lo individual y generar cambios mucho más grandes, pero al mismo tiempo, con la experiencia de la cumbre, nos empezamos a cuestionar si realmente estamos como movimiento dispuestos a eso. Si todas estas peleas internas, seguramente la pandemia tuvo mucho que ver, nos ha minado de maneras emocionales, de maneras personales en las que probablemente no sea el momento más idóneo. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Y generar esa otra pregunta de, bueno, si no es un movimiento social, digamos, reconocemos, no estamos en mayo del 68, ¿qué otras cosas podríamos hacer? ¿Qué otras maneras también de entretejernos que no necesariamente conlleven a una movilización social podemos hacer? Esas son preguntas que también nos estamos haciendo nosotros en este momento, porque la experiencia fue un poco ver este planteamiento lo tenemos desde los encuentros de pensamiento y de acción que realizamos desde 2018. Nos damos cuenta que siempre la gente nos dice, oiga, qué chévere que generen esos espacios son necesarios, son imprescindibles, pero cuando hacemos un recuento en cada uno de los encuentros, que hacemos 2 al año, llega gente diferente. ¿Sí? No hemos tenido como la posibilidad de generar un proceso como continuo. La marcha por el fin del especismo y la marcha por la liberación animal, que también organiza aquí en Bogotá Corazón Animal Vegano, son marchas que mueven gente, pero que cuando lo vemos también en un contexto, somos la que mejor nos fue en número de personas fue en 2019, que tuvimos tal vez 220, que es una parte demasiado pequeña. Ni siquiera estoy hablando de la sociedad en general, de los 8 y punta de millones que existen aquí en Bogotá, sino estoy hablando del mismo movimiento interesado en la liberación animal y el fin del especismo. Es casi nada. La marcha que tuvimos aquí en la cumbre, llegamos como a 50 personas y empezamos a
si tal vez esto no es lo que puede ser en este momento, si tal vez estamos en un contexto demasiado individualizado. Entonces, la respuesta a la pregunta cómo tejer en conjunto el camino hacia el fin del especismo, creo que está en cada uno de nosotros, en seguir aportando a estas discusiones, en seguir pensando, creemos nosotros, en ese escenario donde fuera alguien, un ser querido, un ser amado por nosotros, quien estuviera padeciendo esa situación. ¿Qué haríamos? Entendiendo también lo que decía Diana, la cuestión de la seguridad, la cuestión de la vida propia en un contexto tan violento como el colombiano, de qué manera podríamos superar como estas mismas dinámicas que tenemos de activismo, sin negarlo, sin dejar de hacerlo, pero cómo podemos como ir avanzando. Entonces, creo que para tener la posibilidad de hablar un poquito, 6 minutos, voy a dejar acá. Es una pregunta que sigue completamente abierta y que creo que cuya respuesta está en la construcción de la que seamos capaces como individuos, como organizaciones, como interacciones entre varias organizaciones o entre varios individuos. Esto es un escenario que está por crear, esos mundos animales. Creo que si no los creamos nosotros, no sé quién más los vaya a crear. Y de pronto también esa concepción de que probablemente no podamos transformar todo el mundo, probablemente no podamos transformar esto, pero también pensarnos si podemos transformar ciertos espacios, ciertas dinámicas, ciertos ejercicios con lógicas diferentes al especismo. Entonces, nada, muchísimas gracias, un honor realmente haber estado con ustedes. Y si hay alguna pregunta o algo, ojalá podamos en algún momento tener esta charla en presencial y mucho más distendida en el tiempo, porque son cosas bien, bien importantes. Muchísimas gracias a todas, a todos. Y pues nada, a SAP y al Festival Vegano y Antiespecista y Vegano de Pereira. ¿Hay de pronto algún comentario, alguna pregunta? ¿Hubo algo, mientras de pronto se va empezando la pregunta, que creo que es importante decirlo? En el encuentro de pensamiento y acción del año pasado, nos hicimos esta misma pregunta: ¿cómo tejer en conjunto el camino hacia el fin del especismo? Y hubo un par de cosas que nos parecieron tremendamente importantes y que queremos puntualizar, y es también el establecimiento de algunos mínimos para interactuar. O sea, estamos trabajando todos con el mismo objetivo, pero tenemos diferentes posturas y diferentes posiciones, y muchas veces esas posiciones hacen que no querramos trabajar con el otro. ¿Cuáles son como esos mínimos que podríamos construir? ¿Cuáles son esos mínimos que podríamos como tener muy claros para poder trabajar de pronto con alguien que no sea de nuestro total congruencia ideológica, pero con quien podamos generar avances muy grandes? Tengan en cuenta este hecho, esta victoria que hubo hace poquito con lo de la vaquería en Pereira, donde hubo una unión interesante de muchos escenarios, de muchas personas que de pronto no necesariamente estamos de acuerdo los unos con los otros, pero donde se logró un resultado importante, y fue como posicionar, como visibilizar esa situación para que la alcaldía de Pereira se pusiera las pilas y dijera: esto no es legal, esto no es permitido, vamos a prohibirlo. Y otra de las cosas que también nos parecen importantes es como que tengamos en cuenta que ese objetivo es muy lejano, es muy, muy a largo plazo, pero que vayamos construyendo poco a poco esas pequeñas victorias, esos pequeños procesos que vayan avanzando siempre hacia allá. Porque también cuando nos enfocamos en mundo vegano, cuando nos enfocamos en fin del especismo, en liberación animal, son cosas que, como les dije, probablemente no llegarán pronto, probablemente tomarán un largo tiempo, probablemente ni siquiera las veamos, y también puede llevar a que la gente se desanime, a que nos desanimemos porque no vemos ese objetivo. Pero si empezamos a trabajar en objetivos más de corto alcance y mediano alcance, los vamos logrando, seguramente estaremos construyendo ese camino de una mejor manera. Quedan 2 minutos, no sé si hay alguna preguntita o algo. Cualquier cosa nos pueden contactar, Evoluzón, en cualquier
red social y ahí estaremos súper pendientes.